Buenas a todos. En este vídeo quería explicar cuál es mi punto de vista en base a las energías extraterrenas, este terreno tan peculiar en estos momentos. Bueno, yo tengo una visión particular. Es cierto que son energías muy invasivas, energías que nos limitan a nivel de creencias, a nivel emocional, pero desde mi punto de vista les damos demasiado poder. Está muy en auge y está muy de moda en este momento todo lo que es extraterrestre como si fuera superior a nosotros. Es el ser humano el que realmente le da el poder a todo lo de afuera constante y continuamente. Y si bien es cierto que todo esto no es más que el eco de un pasado que ahora mismo está implosionando en un presente donde ya hay toda una fuerza que está diciendo, bueno, ya no es por este camino, estamos encontrándonoslo mucho, muy constantemente. ¿En qué consiste una limpieza de implantes? ¿En qué nos va a beneficiar? Retirar la estructura implantaria y retirar los implantes es retirar energías que condicionan nuestro campo energético. Como ya sabemos, y lo digo en muchos vídeos, somos campos electromagnéticos, tenemos no solo los chakras y los cuerpos sutiles, sino que estamos emitiendo y recibiendo constantemente información. Nuestra energía se va a comportar en base a la información que se manifiesta en el terreno donde hemos vivido, donde vivimos. Todo esto es una intercomunicación constante y continua con el entorno. ¿Qué ocurre? Por circunstancias de la evolución que francamente no conozco en profundidad. Tal vez en algún vídeo me anime a hablar hasta el punto en el que yo he llegado a descubrir, pero en este, pues para no alargarme mucho, no lo voy a hacer. Una época en la que, bueno, pues digamos que fue invadido el campo energético del ser humano y fue condicionado con una tecnología que condiciona y limita la circulación libre de la energía natural de los seres humanos que somos. ¿Qué implica esto? ¿Y dónde, hasta qué límites condiciona? Bueno, dependiendo del caso puede haber límites muy extremos y límites más livianos, pero sobre todo afecta a nivel emocional, las creencias de nosotros mismos y a vivir sometidos, anclados a un sistema como si fuéramos pobrecitos que dependemos de alguien más grande. Y esto lo podemos ver en diferentes fractales. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, todo se manifiesta realmente de la misma manera. Podemos verlo pues a nivel más cotidiano, como la mayoría de las personas nos limitamos a trabajar, pagar facturas y no ver más allá, no ver que hay algo más. Aunque es una cadena, ¿no? Como la cadena que habló Maslow, cuando están las necesidades primarias cubiertas, que es el alimento y la calidad de vida, tenemos esa seguridad, pues ya el ser humano busca otra cosa mayores. Y esto es el punto al que llegó la humanidad. La humanidad alcanzó en general, porque hay de todo, ¿no? Hay zonas en las que hay mucha pobreza, pero alcanzó un, digamos, nivel de vida medio donde esas necesidades estaban cubiertas y el ser humano se comenzó a plantear otra cosa. Bueno, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene estar viviendo por y para trabajar facturas? ¿Cuál es mi vida? Se empezó a cuestionar un montón de cosas y de ahí el ser humano se empezó a descubrir a sí mismo, ¿no? Unos más, otros menos. Todo esto está ahí en ebullición en el planeta en este momento. ¿Qué ocurre? Pues cuando hay personas que van despertando, se van dando cuenta de sí mismos y de que hay cosas en mi campo energético que están limitando que yo exprese lo que soy. Como digo, no voy a entrar aquí de dónde viene esta tecnología ni de dónde no, porque es muy delicado, hay muchas teorías, yo tengo la mía propia, pero tampoco puedo verificar que sea la real. En algún momento, como digo, hablaré, aunque sin manifestar una verdad absoluta, tan solo es una visión más. Pero lo que sí tengo claro, y eso sí es por experiencia de mi camino y sí lo tengo mucho más asentado en mi interior, es que si bien es cierto que estas energías están y se pueden retirar, esto va a ayudar a que aumente nuestro nivel de energía, a que ampliemos la percepción de la vida, de nosotros mismos, que nos enfoquemos de otra manera, pero también es cierto que esto no nos exime de un trabajo interno. Muchas veces hay personas que dicen, bueno, quítame implantes porque me pasa algo y estoy segura que es eso porque he oído hablar. Bueno,
Si nunca te has hecho ninguna limpieza de implantes, probablemente tengas la estructura implantaria y tengas implantes y tengas larvas y tengas un montón de cosas. Está bien. Y esa limpieza te va a ayudar a ser más tú mismo. Pero para poder sostenerse tú mismo tienes que creer en ti mismo, y para creerte en ti mismo tienes que trabajar también esos aspectos. Sí, siempre hay causas entrelazadas entre sí cuando hay un conflicto, y pues es verdad que detrás de un implante pues generalmente hay una herida, ¿no? El por qué te han puesto eso ahí, bueno, resulta que te han puesto en el hígado porque hay una tendencia a descuidar tus emociones, ¿no? Por ejemplo, es una teoría un poco demasiado amplia y esto habría que ver cada caso en concreto. O una persona que tiene implantada toda la columna porque en realidad en la columna hay una memoria o una impronta, un programa, un patrón de algo específico, ¿no? Una debilidad o una vulnerabilidad que también habría que trabajar sobre ello. Entonces, si bien por un lado la limpieza de implantes nos va a permitir ser más nosotros mismos, es una liberación, es como, bueno, haber llevado una cadena atada mucho tiempo y de repente te la retiras, pero también es cierto que muchas personas le quitas esa cadena y dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué se supone que tiene que pasar? Bueno, ¿y ahora qué? Nada, ahora eres tú sin cadena, haz lo que tú quieras, ¿no? Nos da la libertad y a veces no sabemos qué hacer con la libertad porque de repente hemos estado tan encadenados a un sistema condicionado de creencias y de emociones limitadas que nos convertimos en eso, entre comillas, ¿no? Porque no es que lo seamos, pero vibramos tanto en eso que hay personas que se quedan un poco enroscadas en ese conflicto. En ese caso, hay que acompañarlo de un proceso de desarrollo interno o incluso de ayudar a que esa frecuencia se convierta estable en su vida, ¿vale? Esto es importante. Entonces, una limpieza de implantes y estructura implantaria nos va a ayudar a subir nuestra frecuencia, estar más alineados con lo que somos, tener más energía, tener más creatividad, tener más claridad de pensamiento por nosotros mismos. Pero también es cierto que si he sido una persona pues muy implantada o he pasado por muchos procesos porque he estado metida en temas eh, que trabajan con otras entidades, bueno, me va a costar un poco más modificar mi frecuencia. Por ejemplo, yo he visto en personas que no tenían ni idea de nada energético, pero que saben que tienen su campo de energía y que sencillamente pues de vez en cuando se atienden conmigo para ver cómo está su campo y si hay algo que balancear, hay algo que equilibrar o hay algo de ellos mismos que trabajar. Esto es muy bonito, ¿no? Estas personas que, pues, por ejemplo, en varios perfiles que he podido ir viendo a lo largo del tiempo, personas que practican deporte, son personas sanas generalmente en el sentido de pues, que no se meten con nadie, tienen conflictos como todo el mundo, pero tratan de resolverlos a su manera. Estas personas, cuando les he atendido y les he hecho limpieza de implantes la primera vez, casualmente la estructura implantaria estaba, los implantes estaban, pero estaban prácticamente como inservibles. O sea, estaban ahí, había que retirarlos, pero prácticamente, bueno, no estaban bloqueando el campo, pero no estaban tanto interfiriéndolo de esta manera tan abusiva. Sin embargo, otras personas que han estado pues canalizando seres, que han estado y dando mucho poder afuera, bueno, están súper implantados, tienen un montón de cosas y eso no solo se trata de una limpieza, se trata de extraer todo eso, pero además ayudar a sostener ese cambio de frecuencia. Voy a poner un ejemplo. Y esto es muy similar a cuando nacemos con un programa o un patrón que condiciona toda nuestra vida. Y esto es importante tener en cuenta porque prácticamente estamos hablando de lo mismo. Cuando nosotros, o por ejemplo, una mamá estaba embarazada y le han hecho una magia y un hijo nace pues de una mamá que le ha hecho una magia y ese hijo estaba en el vientre, ese hijo va a nacer afectado por esa energía y su vida se va a dar en base a esa condición energética, ¿no? Van a sucederse un montón de conflictos y situaciones en base a esa magia. Generalmente esas personas van a vivir situaciones dolorosas, situaciones conflictivas, porque hay algo que ha generado ese cambio de frecuencia y que está interfiriendo en que su energía viva de una forma armónica e en coherencia más a su esencia. No vamos a irnos a ser víctimas, porque siempre hay causas, ¿sí? Pero no voy a profundizar ahora en ello, ¿vale? Para mantener el enfoque en lo que quiero explicar. Una persona que ha nacido bajo esta condición, imaginemos que lleva 50 años condicionado o condicionada bajo esta impronta de energía, llega a un punto en el que está tan acostumbrado o acostumbrada a vivir sometido, a vivir frustrado, a que se le guarden cosas, a que le pasen cosas que
pueden generarse patrones de supervivencia de muchos tipos. Vamos a suponer que el patrón de supervivencia que ha generado es el de ser una persona sometida, que hace todo bien o que trata de quedar bien con todo el mundo porque es su forma de llevar esa carga. Otros tal vez se puedan volver agresivos o violentos o insociables, no sabemos, ¿no? Estoy tomando dos ejemplos muy burdos porque en realidad una persona puede generar patrones de supervivencia de cualquier tipo, depende mucho de la persona, ¿no? Muy bien. Llega un momento que después de 50 años viviendo sometido a una energía, a una influencia energética de este tipo, sumado a todo lo que ha experimentado, el dolor, el sufrimiento, las carencias, todo lo que ha surgido de eso, toda esa bola de energía que se ha creado ahí, no solo se trata de limpiar implantes y de limpiar una magia, se trata también de trabajar todo eso, esa modificación de frecuencia para que esa persona pueda reconocerse en quién es y no en todo lo demás, porque si no esa persona se va a identificar con los 50 años de dolor de su experiencia de vida y para esa persona eso va a ser lo normal, aunque no sea lo natural, va a ser lo normal. Ese es el tema, ¿no? En este caso tendríamos que incidir en mantener ese cambio de frecuencia. Obviamente esto no se hace en una sesión, esto se hace en un proceso, dependiendo de la persona, pues se evaluará el caso de si necesita una sesión, 2, 3 o las que fueren, o si necesita otro tipo de tratamiento, porque a veces no se soluciona todo con cambios de frecuencia así, ¿no? Hay que trabajar a otros niveles de desprogramar patrones, desprogramar creencias, se puede acompañar con geometría o con otros protocolos, dependiendo de la persona. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque sí, tenemos que tener una higiene energética y estamos en un momento de la conciencia donde la humanidad busca esa libertad de ser uno mismo y todas estas cosas, ¿no? Toda esta tecnología invasiva lo que hace es limitar que nosotros lo expresemos y estar condicionados bajo la dependencia, bajo la sumisión, de estar sometidos a un sistema que en apariencia es un sistema social, aunque dentro de ese sistema social está sometido o controlado por otro tipo de fuerzas. Ahora bien, y esto me parece de suma importancia, es cierto, existe la manipulación, sí, existe el condicionamiento, pero cuidado con todo el poder que se le da ahí. Desde mi punto de vista, y esto es exclusivamente mi punto de vista, estamos en un momento en el que está muy en auge toda la tecnología a todos los niveles. Lo que es arriba es abajo. Está en auge toda la tecnología en la Tierra, pero también está en auge toda la tecnología ahí afuera. La tecnología no es mala, nada es bueno ni malo, depende del enfoque y el uso que nosotros le demos. No con esto quiero decir que un implante sea bueno, porque si algo te condiciona, mal vamos. Pero es cierto que no estamos hablando de que son seres que han venido así porque sí libremente y han entrado a invadirnos. Son seres que están ahí, han estado aquí algunos de ellos y también han sido llamados, con lo cual la mayoría de las veces somos los seres humanos los que hemos abierto puertas a este tipo de frecuencias. Todo eso está ahí. El tema es, ¿lo hemos llamado o no lo hemos llamado? Y esto es muy importante. La responsabilidad está en cada uno de nosotros. No tenemos por qué conocer todas las dimensiones y densidades que existen. De hecho, yo no las conozco. Yo creo que nadie conoce todo lo que existe. Al menos eso es mi creencia. Y eso para mí es bueno creerlo, porque si yo creo que lo conozco todo, voy a ir de sobradita por la vida y me voy a creer que lo manejo todo, y en la vida nadie maneja nada. En la vida estamos aprendiendo constante y continuamente, y esto es muy importante. Entonces, el enfoque adecuado para mí es entrar a un campo para sacar todo eso que le está condicionando y que esa persona pueda despertar el ser esencial que es. El ser esencial que es no es solo luz. Somos luz y oscuridad, energía femenina y masculina. En teoría, la energía oscura es la femenina y la energía de luz es la masculina. Entonces, necesitamos ambas frecuencias. Existen leyes como la ley del equilibrio o la ley de la polaridad. No se trata de estar en luz o se trata de estar en oscuridad.
desde mi punto de vista, y estoy convencida de que hay seres que han nacido para estar solo en luz y seres que han nacido para estar solo en oscuridad. Pero desde mi punto de vista, si alguien quiere desarrollar la conciencia del ser, no se trata de quedarse aquí o aquí. Se trata de tratar de estar en el centro, acogiendo todo. Cuando nosotros somos capaces de observar que algo forma parte de la existencia y somos capaces de verlo como algo necesario para un equilibrio mayor, desde una conciencia, no desde la creencia de que eso puede ser así, aunque en principio podemos empezar creyéndolo, eso se comienza a manifestar como tal. Y digo esto por lo siguiente. Durante muchos años yo estuve luchando para desprenderme de ataques extraterrestres. Durante años yo busqué terapia para que un terapeuta me ayudase a recuperar una parte de mí que yo sentía literalmente que estaba secuestrada. Yo era consciente, no podía estar en mi cuerpo, no sentía el anclaje al cuerpo y busqué mucha ayuda. Ningún terapeuta, ninguno, yo deseaba que alguien pudiera darse cuenta cuando yo acudía a una consulta que realmente pudieran ver lo que me pasaba porque yo era consciente. El hecho de ser consciente de esa realidad que me estaba sucediendo, a mí me quebraba. Porque si hubiera sido inconsciente, lo hubiera achacado a otra cosa, a una depresión, a una disociación, a un lo que fuera, y me lo hubiera tratado de otra manera y aunque no lo hubiera resuelto, no hubiera sufrido tanto de esa forma. Pero si bien es cierto que todo ese proceso en el que me lo tuve que comer y guisar yo misma, me di cuenta de cómo funcionaban esos sistemas y de que realmente yo al principio hacía trabajos energéticos para encontrarme mejor, para desprenderme de ellos, para que no me ataquen, cómo puedo hacer. Llegó un punto que dije, se acabó, voy a comenzar a dar pasos para mí, voy a estar bien emocionalmente, voy a estar bien psíquicamente, voy a estar bien en la tierra, en la vida, en todo. Y eso hizo que todo eso se comenzara a disipar y a perder poder. Entonces yo me cuestioné, si yo puedo crecer a pesar de todo esto no tiene tanto poder, se lo estoy dando yo. No subestimo la capacidad o capacidades que tienen, si quieren, de implantarnos y de hacer muchas cosas que es posible que sucedan. Y es posible que haya muchos casos que estén sucediendo cosas realmente graves. Pero es importante para mí compartir esto con vosotros porque yo he vivido desde ese lugar de no sentirme en mi cuerpo. Y me ha costado años poder integrar toda mi energía en mi cuerpo. Y realmente no es un camino fácil. Pero no eran ellos. Eran ellos, está claro que sí, había una parte, pero por lo que fuera, mi alma venía a liberarse de algo mucho mayor. Entonces, muchas almas hemos vivido en diferentes dimensiones, hemos estado transitando muchos caminos y en diferentes vidas, aunque ahora pueda ser una vida terrena, tal vez antes hemos estado pues en otra conciencia. Y otra conciencia no es que otra conciencia sea buena o mala, es que hemos estado en una conciencia de pues etes, de extraterrenos, otra conciencia de intraterrenos o lo que sea. Hemos habitado ahí y hemos aprendido su cultura, su método, su forma. Y el alma, que busca la evolución, continúa su viaje. Pero hay una parte vibratoriamente muy vinculada. Es como cuando un hijo nace de la madre. Un hijo nace de la madre y tiene su propio cuerpo y tiene su alma, pero está impregnado de la energía, de las emociones, de las creencias y de los pensamientos de la madre. Entonces, ¿hasta qué punto es libre? ¿Y es malo esto? No, forma parte de la evolución. Entonces, es importante tomar lo que nos sucede desde un lugar de responsabilidad. Si yo tengo una situación más liviana, perfecto, me voy a sacar implantes y voy a continuar mi camino. Voy a ver qué necesito para potenciar quién yo soy, qué aspectos de mí están más flojos, qué aspectos de mí están más fuertes y puedo además afianzar más. Y si tengo un problema más gordo, voy a dar los pasos necesarios para resolverlo. Me encuentro muchas veces, y yo lo comprendo porque es muy duro, se pasa muy mal, no es cuestión de una terapia ni de dos, es cuestión a veces de años, liberarse de este tipo de cosas. Pero se resuelve
mucho antes si ponemos conciencia en sanar y atender todas las áreas de mi vida. Y cuando digo todas, es todas, no solo la energética. Muchos años de mi vida los desperdicié, y digo desperdicié porque aunque hoy es una inversión en aprendizaje, los desperdicié, los pasé trabajando solo desde el ambiente energético. Cuando empecé a trabajar mi cuerpo, mi alimentación, mi psicología, mis emociones, y empecé a poner toda mi energía en mi vida, todo eso se empezó a disipar. Los puedo ver, los puedo sentir, sé que están. Otra cosa es que me puedan manipular. Obviamente me afectarán, como todo afecta al todo. Igual que yo les afecto a ellos, porque mi cambio frecuencial les afecta, pero no porque yo haga un cambio para afectarles a ellos, sino porque verdaderamente si hay un cambio en el clima, nos está afectando a nivel electromagnético, lo queramos o no. Los cambios lunares nos están afectando, afectan a las mareas, somos 70% agua, van a afectar a todo nuestro agua del cuerpo. El agua está vinculada a la emoción, van a generar cambios. Entonces, tal vez un día, porque la luna está no sé qué, y pues mueve emociones que estaban ahí, y yo me levanto un poquito más sensible o un poquito más irascible o un poquito más lo que sea. Bueno, aprovechemos para gestionarlo. Si a mí me cabrea que me estén atacando, voy a trabajar el cabreo. Si a mí me hace sentir mal, voy a trabajar el que me siento mal. Es muy importante esto para sacarle el poder a todos estos seres, porque lo tienen, pero también lo tenemos nosotros. Y están por algo. Tal vez yo no comprenda todavía el para qué están ellos ahí, pero sí siento que es una forma más de expresarse el todo. Yo no creo que haya algo tan maligno como para que la divinidad permita que exista, porque hay algo que está claro. Y eso sí que siento que, no sé si está probado científicamente o no, pero sí siento que es real. Cuando algo se convierte, se atasca, la energía no fluye, se acaba autodestruyendo. Lo hemos visto civilización tras civilización. Cuando llegan al auge máximo, desaparecen. El Big Bang, que tal vez fue el final de algo y el comienzo de toda esta historia en la que estamos transitando ahora. Cuando algo se intoxica tanto, bueno, muere, pero la muerte no es una muerte, es una transformación. Con lo cual, si hay algo que todavía permite que estén, es porque todavía de alguna forma está haciendo un servicio para algo. Estamos hablando de energías psíquicas, de influencias psíquicas. Van a afectar muchísimo a esa manipulación, pero es que el mundo, la sociedad actual, actúa desde ahí. Es decir, todo lo que podemos ver en televisión, todo lo que podemos ver en los periódicos, la mayoría del mundo es mental, y eso no es que sea malo. Decían los budistas, y esto es así desde el origen y la filosofía budista, la palabra mente no es como nosotros la concebimos hoy. La palabra mente incluye mente y corazón. Es ambas cosas fusionadas. Y realmente no se distinguen, no hay una disociación, es donde la mente y el corazón están fusionados y son uno solo. Eso es la mente desde la filosofía budista. Nosotros nos hemos disociado. No vamos a entrar en por qué y qué pasó y qué no sé qué para entrar en luchas. No, sucede. Pongámonos a cambiarlo. Esa es la verdadera responsabilidad. Porque muchas veces nos enredamos en querer comprender ciertas cosas que al final lo que hacen es perdernos en el camino. Hay un problema, vamos a buscar una solución. Vamos a ponernos a vivenciar esa solución. No subestimo el poder de estos seres, no dudo de que existan. Existen, sí, pero esto se puede retirar. Y si es tanto tiempo el que has vivido ataques o has estado trabajando con frecuencias extraterrenas, si quieres trabajar con ellas está perfecto, pero si has decidido que no, que quieres ser tú mismo, que no quieres vibrar en la energía de otro ser, sino que quieres experimentar la tuya propia, descubrir y desarrollar el verdadero potencial que tienes como ser humano, perfecto. Hazte una buena limpieza de implantes y estructura implantaria, pero además trabaja el despertar esa frecuencia interior que no es una sola. Las incluye absolutamente todas. Desde ese lugar uno puede ver esa energía y puede observar que realmente no existe, aunque sí está. Estás dando poder a la esencialidad. Esa es la verdadera fuerza que nos ayuda
a trabajar con esa frecuencia y que no nos dañe. Hace muchos años, y una experiencia que tuve bastante impactante cuando descubrí todo esto de los implantes, entré pues en una especie de estado de trance donde estaba consciente, sencillamente entré a poder observar mi cuerpo y dónde estaban los implantes desde un lugar, pues son estas experiencias que son más intensas donde estás sintiéndote desde un lugar totalmente cuántico y energético y estaba viendo todo eso dentro de mí. Yo no tenía la conciencia para manejar eso, pero me sucedió. Entonces comencé a ver implantes y cómo funcionaban y qué es lo que hacían y cómo limitaban las cosas. Entonces me asusté muchísimo. Me asusté muchísimo y en base a mis creencias de ese momento, aunque nunca he sido una persona religiosa, pero bueno, pues Dios, la divinidad, era lo que yo creía en aquel momento. La respuesta a la solución, yo dije, ¿y esto cómo se quita de mi cuerpo? ¿No? Yo me sentía intoxicadísima. Bueno, la respuesta fue la energía de Dios, solo la energía de Dios puede liberarte, pero no Dios como hombre, no Dios como Yahvé, no Dios como todas estas cosas, por favor, no, la energía esencial es desde ese lugar donde tú puedes extraer un implante y eso no te puede tocar, porque por encima de las leyes hay leyes que rigen esas leyes. Nosotros jugamos dentro de unas leyes, pero dentro de estas leyes hay otras leyes mayores que no excluyen, donde hay órdenes que absolutamente son respetados cuando tú vas desde ese lugar. Desde este lugar es desde el lugar que yo trabajo limpiar implantes y obviamente puede haber casos duros en el que se puede evaluar qué tipo de consultas o en cuántas consultas se puede trabajar o qué tipo de terapias son adecuadas para que esa persona potencie su fuerza interna y pueda ir fortaleciendo su campo hasta que eso desaparezca. Cuando estamos hablando de casos muy complicados, a veces es un proceso, pero hoy en día no es necesario 7 años ni 4 para resolver esto. Si una persona pone todo de su parte y realmente está dispuesto o dispuesta a liberarse de todas esas cosas, es totalmente posible. Hasta aquí este vídeo, os envío un abrazo y espero que os haya aclarado.